Cuando recordamos ese momento donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac delante de la presencia de Dios, recordamos que Abraham lo iba a hacer, pero Dios paralizó las manos de Abraham al ver la fe que él tenía. Y Abraham no atentó contra la vida de su hijo y miró a un lado, y dice la palabra que en medio de un arbusto había un cordero que iba a tomar el lugar del hijo de Abraham, y ese cordero fue sacrificado en lugar de su hijo. O sea que Dios proveyó ese cordero para ese sacrificio y libró de la muerte al hijo de Abraham. Y mirando esta historia y recordando ese momento, me doy cuenta que ese cordero es Jesucristo. Ese cordero de Dios que quitó nuestro pecado es Jesucristo. Ese cordero que tomó ese lugar y que fue sacrificado es Jesucristo. Entonces nos damos cuenta con esta historia, con esta palabra de Dios, que apareció ese cordero cuando ya no había nada que hacer, cuando el hijo de Abraham, o sea Isaac, iba a ser sacrificado. Cuando ya no había nada que hacer, de la nada apareció ese cordero. Y así ocurrió contigo y conmigo. De la nada llegó Dios. En el momento más difícil llegó Dios. Cuando no había nada que hacer con nuestras vidas, cuando estábamos en pecados, cuando estábamos en deleites humanos, cuando nadie daba nada por nosotros, llegó Dios. De la nada, sin darnos cuenta, apareció ese cordero a limpiar nuestras vidas, a darnos una nueva oportunidad, porque eso hizo el cordero que apareció en la historia. Le dio una nueva oportunidad al hijo de Abraham. Y el cordero de Dios, o sea Jesucristo, hoy te da la oportunidad para que puedas vivir. Merecíamos la muerte, merecíamos la condenación, pero Él tomó nuestro lugar y nos dio vida eterna. Ese cordero tomó el lugar del hijo de Abraham, y ese cordero de Dios que es Jesucristo hoy toma tu lugar y te dice: yo voy a morir por ti. Y te hace la siguiente pregunta: ¿estás dispuesto a vivir para mí? Yo tomo tu lugar. Mereces la muerte por tu pecado. Yo estoy dispuesto a morir por ti. ¿Será que estás dispuesto a entregarme tu vida? Eso te pregunta Dios en este momento y me pregunta. Y yo le quiero responder: sí, Señor. Yo quiero estar dispuesto a entregarte mi vida y a rendirla delante de ti. Porque si tú moriste en aquella cruz a favor de mi vida, para que la condenación ya no me tocara, sino que me tocara salvación, entonces, Señor, yo quiero vivir para ti. Vemos que ese cordero que apareció en ese momento de la nada, que libró al hijo de Abraham de la muerte, trajo libertad a Abraham, trajo libertad a su hijo Isaac. Y es que ese cordero de Dios trae libertad a nuestras vidas y nos dice: yo ya pagué el precio de tu pecado, yo ya traigo libertad sobre ti. Y cuando tú entiendes eso, es necesario que no vuelvas a meterte en lo mismo. Es necesario que entiendas que si yo te hice libre, es bueno. Es necesario que no vuelvas a ser un esclavo más del pecado. Qué bueno que le digas conmigo a Dios: Señor, yo no quiero ser más esclavo del pecado. Yo no quiero ser más esclavo del enemigo. Yo no quiero ser más esclavo de la muerte. Yo no quiero ser merecedor de condenación, porque yo hoy recibo el sacrificio que hizo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y ese Cordero eres tú, Señor Jesús. Acompáñame para orar. Padre, gracias. Gracias por recordarnos esta palabra.
Gracias por recordarnos que fue por amor tu sacrificio. Qué bueno que es recordar tu palabra, tu sacrificio, cuando nos habla de ese amor tan grande que tuviste en aquella cruz. Es bueno cuando día a día, Señor, nos hablas de tantas cosas que debemos cambiar en la mente, en el corazón, o de tantas cosas que recibimos de parte tuya cuando creemos en ti. Pero es mucho mejor cuando enfocamos nuestra vida en recordar tu sacrificio. Es necesario, Señor, que se pueda hablar de ese sacrificio de la cruz. Es necesario que no lo olvidemos. Y si hoy, Señor, tus hijos, tus hijas, mi vida, estamos recibiendo nuevamente esa palabra acerca del sacrificio, qué bueno que la tengamos bien presente durante todo este día. Y si es posible, le hablemos a un familiar, a un amigo. No sé si es posible hablarle a alguien y decir: hay uno que se sacrificó hace más de 2000 años por toda la humanidad, murió por mí y sabes, murió por ti. Qué bueno que lo puedas hacer hoy. Si no te da pena, si no te da vergüenza de Dios, y si lo puedes hacer, decirle a un familiar: hoy recibí un mensaje, una oración de la mañana donde se habló del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado, que tomó nuestro lugar por amor. Y recibí ese mensaje y lo quiero compartir contigo. Quiero compartirte acerca del amor de Dios. Quiero decirte que cuando no había nada que hacer, o cuando no hay nada que hacer en este momento por tu vida, hay uno que sí lo puede hacer todo. Quiero decirte que merecías condenación por tu pecado, pero hay uno que vino a salvarte y ahora mereces salvación si crees en Él. Quiero decirte que hay uno que trae libertad y se llama Jesucristo. Qué bueno que te conviertas en ese vocero de Cristo, que te conviertas en ese que escucha el mensaje, lo pone por obra, pero aparte también lo predica a alguien más, aparte también lo comparte con alguien más. Qué bueno que hoy hayamos podido hablar de ese sacrificio, del Cordero que apareció cuando no había nada que hacer, del Cordero que apareció para traer salvación y para darnos libertad. Dale gloria, dale honra, dale la alabanza a ese Cordero. Ahí en tus propias palabras, no sé si puedas sacar un minuto y de manera personal decirle a Dios, decirle al Cordero que es Jesucristo, que quitó tu pecado, lo que Él significa para ti. Que Dios te bendiga grandemente.